¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al 2018, el minuto 1. Hoy más que nunca y durante este año más que nunca, la realidad sin ambigüedades. Lo que no te cuentan en otros lugares, lo que no te muestran en otros noticieros, aquí lo vamos a seguir reflejando. Ese es nuestro compromiso que hemos asumido desde el primer minuto que estamos haciendo este programa, que ya empieza el 4º año en la pantalla de C5N, y esperemos nos lo permitan seguir haciendo con la libertad, hay que decir, lo que hemos tenido hasta este momento, pero reitero, reflejando la realidad sin ambigüedades, y el mejor deseo para todos ustedes, que tengan el mejor 2018, el posible, el que podamos realizar y concretar pese a todo lo que nos pasa. No arranca bien el año, lo vamos a estar reflejando. Despidos en varios sectores del Estado, despidos en Quilmes, despidos salvajes en Quilmes, hasta discriminatorios. Echan a personas en la Quilmes Pro de Martiniano Molina porque les dicen, buscan otro perfil, tal vez un perfil más pro, tal vez un perfil más cool. Están echando gente en Quilmes hasta con problemas médicos, con gente que la dejan sin obra social y gente con problemas de salud. Esta es la Quilmes Pro de Martiniano Molina, que está arrasando y dejando en el primer día hábil del año a mucha gente afuera. Despidos en Radio Nacional, donde una novedad, los reciben al personal y les hacen poner el dedito y una máquina les dicen si siguen perteneciendo al elenco o están echados. De la peor forma, echa gente del Estado del PRO y Cambiemos. Ya no solo es con las listas que esperan en las puertas de fabricaciones militares, del SENASA, días atrás del ENACOM, sino que ahora con un muy cool, ¿no? Con un aparatito electrónico despidiendo gente de la forma más cruel y salvaje que se pueda echar gente. Lo vamos a estar reflejando hoy en Minuto 1 como nadie te lo mostró, como nadie te lo cuenta. Esta es la realidad. Y además estamos iniciando un 2018 donde aumenta todo. Por eso el hashtag con el que nos podés acompañar a partir de este momento, aumenta todo. A partir de mañana ya el ministro de Transporte, si es que retorna de sus vacaciones en Punta del Este, va a estar anunciando el nuevo cronograma de aumentos para los boletos de colectivos, de trenes, el subte. Aumenta todo, aumentaron los peajes, en los próximos días aumenta la nafta. Bueno, enseguida Alejandro Berkovich te va a estar haciendo y mostrando el cronograma de aumentos. Pero claro, fíjese, todo es lo que afecta al bolsillo, sobre todo de todos, pero de los sectores más vulnerables. A partir de este mes de enero, fíjese, el gobierno de Cambiemos comienza a recortar las retenciones a la soja. ¿Sabe cuánto se va a perder durante este año de recaudar el Estado argentino por este recortes a los poderosos, a los que más tienen? 20.000 millones de pesos. Fíjese, si era necesario ir a recortarle a los jubilados, como les va a hacer el gobierno de Cambiemos a partir de marzo. Fíjese si era necesario ir a cortar la asignación universal por hijos, como hace el gobierno de Cambiemos a partir de marzo. Fíjese si era necesario ir a recortar pensiones por discapacidad. Claro, a los más poderosos, eso sí, les bajan las retenciones. Y el Estado pierde de recaudar 20.000 millones de pesos. Claro, después el gobierno se enoja, los funcionarios se enojan cuando la sociedad sintoniza que este es un gobierno de ricos para ricos.
Pero fíjese, recorta, echa gente del Estado, pero a los poderosos les bajan las retenciones a las obras. Y además, bueno, en medio de este plan de austeridad, hoy nos enteramos que el gobierno inicia un plan de refacciones en la Casa de Gobierno. Destinan 255 millones a remodelar el subsuelo de la Casa de Gobierno. Se trata de la segunda etapa, esto lo está anunciando, y además, fíjese, la empresa es de un aportante del PRO en la campaña presidencial, la empresa que va a hacer las obras de remodelación en la Casa de Gobierno. Mientras el presidente habla de plan de austeridad, mientras echan gente del Estado, van a gastar 255 millones de pesos para remodelar el subsuelo de la Casa de Gobierno. Pero claro, eso seguramente no te lo cuentan en otros lugares, donde se han quedado con la herencia de hace 3 años atrás y donde te siguen contando lo que ya es noticia vieja. Por eso hoy tenemos un programa muy fuerte en el comienzo del 2018, con la realidad, sin ambigüedades, como te la vamos a seguir mostrando aquí en Minuto 1. Primer tema, llegó el Festival de Aumentos. Quieren a toda la oposición procesada, lo dijo hoy Leopoldo Moró. Vamos a estar hablando sobre lo que fue una de las noticias institucionales más graves con las que cerró el 2017. Cómo el gobierno persigue opositores, ahora los denuncia penalmente. 11 diputados, en un hecho inédito para la vida democrática, denunciados por el gobierno de Mauricio Macri. Y además, el intendente de Mar del Plata, que ya realmente pasa de... A ver, es un gran mamarracho. Es un gran mamarracho el intendente de Mar del Plata. Las declaraciones que hemos comentado aquí, ¿no? Continuamente, incluso en algunas hasta antidemocráticas, pero la última que se mandó ayer, intendente PRO, aunque el PRO lo niegue, aunque la gobernadora María Eugenia Vidal ni lo quiera ver ahora que está en Mar del Plata, pero es intendente PRO de Cambiemos de Mar del Plata. Le preguntaron sobre las inversiones en Mar del Plata y la respuesta fue: vamos a mandarle a alguna chica bonita a los empresarios para que traigan inversiones a Mar del Plata. Absolutamente repudiable las declaraciones de Mar del Plata, en una de las ciudades que tiene más altos índices de femicidio. Una actitud absolutamente, además, discriminatoria y machista, la del intendente de Mar del Plata. Nos metemos ya con el festival de despidos del gobierno de Mauricio Macri, también de Martiniano Molina, muy polémico este intendente de Quilmes, incluso hasta el propio PRO en algún momento lo negaba porque está siendo muy cuestionado desde que asumió en Quilmes. Bueno, fíjese lo que en las últimas horas ha echado, ¿no? 130 despedidos, pero se estima que serán 1000. Son de las áreas de niñez, alumbrado público, servicios públicos, Hospital Solano y unidades sanitarias y cultura. Para esto han contratado a una consultora que se encarga de hacerles todo el marketing de cómo deben anunciar los despidos. Pero algunos de esos despidos rayan, están al límite de lo discriminatorio, porque han echado, sabemos muy bien, gente porque es gorda y les dicen que no es el perfil que están buscando. Dejan a mucha gente que necesita sin obra social. Este es el intendente PRO de Quilmes, que buscan nuevo perfil. Habrá que ver, tal vez seguramente como hicieron el año pasado en el Estado, cuando decían que era por plan de austeridad y después llenaron las áreas que habían vaciado con la grasa militante con militantes PRO o más cool. Bueno, tal vez eso ahora es lo que busca Martiniano Molina en Quilmes. Otro perfil buscan para los empleados municipales
y están echando ya a 130 y se anuncian 1000 despidos. Fabricaciones Militares sigue el plan de despido y de vaciamiento de una empresa que cumplió un rol muy importante en estos últimos años. En Villa María hubo 30 despidos, en Río Tercero 29, en la fábrica Fray Luis Beltrán 35, en la sede central 16 y en San José de Jáchal 13. Los empleados están denunciando un verdadero vaciamiento en Fabricaciones Militares. Y además en el SENASA, plan de lucha en las últimas horas y 120 despedidos. A esto se suman 16 despedidos en Radio Nacional, que pueden ser más en las próximas horas, ¿no? Y además les comentábamos, ¿no?, el plan de refacciones dentro de la austeridad que dice tener el gobierno para arreglar el subsuelo de la Casa de Gobierno, donde van a destinar 255 millones para remodelar el subsuelo de la Casa Rosada. Esto lo anuncia el diario La Nación. Se trata de la segunda etapa del plan de modernización del edificio. Uno de los directivos de la empresa preadjudicada, o casualidad, aportó a la campaña del PRO. El proyecto para refaccionar la Casa Rosada, dice el diario La Nación, no se detiene. A pesar del plan de austeridad impulsado por el gobierno en todo el estado, Presidencia de la Nación destinará este año 255 millones de pesos para la segunda etapa del plan maestro para modernizar Balcarce 50. El objetivo será acondicionar el subsuelo y los ascensores de la sede de gobierno. La obra ya fue preadjudicada a la empresa Conorvial Sociedad Anónima, que realizó la oferta más baja de la licitación pública, pero que aún así fue un 13% más alto que el presupuesto que consta en el pliego, según documentación a la que accedió La Nación. La firma fue una de las mayores contratistas de obra pública de la ciudad y además uno de sus directivos aportó fondos a la campaña presidencial de Mauricio Macri. Bueno, y además, fíjense lo que están marcando las expectativas para este 2018 por parte de los ciudadanos, cuando se los consulta sobre cómo ven las perspectivas económicas para el 2018. Una gran encuesta que hizo la consultora CIOP. 2018, un año con malas expectativas. Salarios e ingresos, el 56,8% opina que van a empeorar. El 36,1% que van a mejorar, no sabe, no contesta el 7,1%. Economía personal, ¿cómo cree que va a ser su economía personal? El 57,4% dice negativa, el 41,3% positiva, 1,3% no sabe, no contesta. Desempleo, ¿cree que va a empeorar sobre el 2018? El 51% cree que va a empeorar. Que va a mejorar el 41,5%, no sabe, no contesta 7,5%. Inversiones no crecerán, opina el 64,1%. Que van a crecer 25,4%, 10,5% no sabe, no contesta. Aumento de la inflación, mucho, bastante, cree el 54,2%. Poco o nada, el 40,1%, no sabe, no contesta el 5,7%. Bueno, además ayer el diario Perfil publica una encuesta de Julio Aurelio de la consultora Aresco que determina que el presidente Mauricio Macri perdió durante el mes de diciembre 8 puntos de imagen positiva, perdiendo todo lo que había recuperado entre las PASO y las elecciones del 22 de octubre. Los aumentos también se suceden a nivel de todo lo que estamos recibiendo, las facturas de gas o de electricidad. Fíjese, hasta nuestro reconocido colega deportivo, Tití Fernández, que hoy en su cuenta de Twitter publicó: Aranguren,
Gracias por el regalo de fin de año. Vivimos solo, Norita y yo. Cocinamos con horno eléctrico. El agua para el mate se calienta con cafetera eléctrica. Y nos mandaste una factura de 4.400 pesos. Gracias, gracias. El tuit que Tití Fernández le dedicó al ministro Aranguren. Esto también para Juan Pablo Arenaza, que el otro día cuando estaba acá y Leopoldo Moró le decía que había gente que había recibido este tipo de facturas, los negaban, ¿no? Pero en realidad han escalonado y muy fuerte. Bueno, en todo este cúmulo de anuncios lamentables para iniciar el año, se vienen los aumentos en todo. Berco, buenas noches, feliz año, Berco, ¿eh? Buenas noches, Gato. Mirá qué obra de arte que hizo nuestra producción, ¿eh? La comparsa del Festival de los Aumentos. Sí, claro. Estamos ante una situación jocosa de verano, donde mucha gente se divierte, se va a pasear. Y claro, estos aumentos pasan como por un tubo. No va a haber seguramente durante enero los cacerolazos que hubo en diciembre, las protestas, las quejas. Es un mes en el cual los gobiernos aprovechan para este tipo de cosas. Y que Tití Fernández se agarre, porque uno de los aumentos que tenemos para presentarles hoy, que van a operar en los próximos días, es el de gas, la segunda cuota del de gas que ya arrancó en diciembre, pero que va a tener otro episodio más en febrero. Primero vamos a ir al transporte. ¿Por qué? Porque mañana a las 8:45 de la mañana, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, decidió interrumpir sus vacaciones en Punta del Este para presentar las nuevas tarifas del colectivo y del tren. Los valores que van a regir a partir de febrero y que van a incluir un boleto multimodal. Esto es una forma de atemperar el incremento, que es muy fuerte, que va a ser para quienes viajen entre el conurbano bonaerense y la capital federal, una posibilidad de obtener un descuento en el segundo medio de transporte que utilicen, combinando tren y colectivo. Mañana vamos a ver si esto también incluye al subte, cosa que utilizan muchos usuarios de la ciudad de Buenos Aires, tomar un colectivo hasta el subte, pero por ahora no hay novedades respecto de eso. El colectivo, entonces, ¿cuánto se va a ir? Lo que sabemos del anuncio de mañana va a haber precisiones. El mínimo se va a ir de 6 a 8 pesos, o sea, va a aumentar un 33%. El más usado, porque en realidad la primera sección no la toma casi nadie, como se fue acortando, alargando, la mayoría de la gente saca 6.50, ese se va a 9 pesos, 38% es el incremento. Antes de fin de año va a haber otro aumento que va a terminar de duplicarlo entre puntas. Lo que dice el gobierno es que durante todo 2017 no hubo incremento, que solo hubo el incremento de principios de 2016, y por eso quiere duplicarlo de 6 a 12 pesos entre puntas. El primer aumento va a regir de febrero, el segundo todavía no lo sabemos. En peajes empezó a regir el viernes. Es brutal el aumento en peajes, ¿eh? Sí. Es brutal. Bueno, en realidad el aumento en peajes viene de meses de batalla judicial. Sí. Ya lo conocíamos, pero lo que hizo el viernes la justicia fue poner en firme definitivamente el incremento de las tarifas porteñas que habían cuestionado judicialmente legisladores de la oposición. En definitiva, los peajes de la Ilia, de la Perito Moreno y la 25 de mayo aumentan del 36 al 83%, como cambiaron también las franjas de hora pico, hora valle y hora media. No se puede establecer un monto único, pero lo que sí le podemos decir a los televidentes es saquen el telepeaje, porque hay descuentos importantes, hasta el 20% para quienes utilicen el chip del telepeaje. Es una forma de atemperar el incremento. 66% además de eso subieron en diciembre, como ocurre todos los años, los peajes para ir a la costa. Hoy llegar a la costa atlántica cuesta para un auto unos 500 pesos más o menos. Y en el interior del país también aumentaron todos los peajes, Berco, ¿eh? Bien, tremendo, bien. Otro dato que sumamos a la placa. La verdad que son un montón de placas, así que tuve que resumir. Vamos a la siguiente, porque esto es transporte colectivo y peajes. Se suma también el combustible, que ahora lo vamos a ver en un ratito, pero siguen los transportes públicos. El tren, que en realidad vale distinto si uno viene desde el sur, desde el norte o desde el oeste, va a duplicarse. Tampoco aumentó el año pasado, sube de 4 a 8 pesos según la información que tenemos hasta ahora. Va a influir esto del multimodal,
que, bueno, va a beneficiar a los que tengan la tarjeta SUBE. Mañana, insisto, vamos a ver la precisión. Pero el subte, esto se supo en las últimas horas, aumenta de 7,50 a 9,50 en este que va a ser casi seguramente el último año de concesión de Metrovías. Recordemos que el gobierno le renovó por un año, habían pedido 10 años más los Roggio en Metrovías. Ahí hay una relación que hace cortocircuito desde hace décadas entre los Macri y los Roggio, dos clanes de la patria contratista que fueron como Montescos y Capuletos. Seguimos adelante, porque ya dijimos tren, dijimos subte, dijimos colectivo. Faltaba para redondear transporte el aumento de combustibles. Hoy el jefe de las estaciones de servicio, Raúl Castellanos, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio, dijo que el aumento va a ser del 5 al 7%, que se va a anunciar esta semana, en estos 4 días hábiles, y la nafta, vale recordarlo, y el gasoil subieron más que la inflación en 2017. Subieron 28% frente a un 24 y pico que va a terminar la inflación de todo el año. Y ahora entramos en las tarifas de servicios públicos para la casa. Electricidad sube 24% en febrero por una combinación, esto estamos hablando de usuarios área metropolitana. En las provincias del interior del país el aumento va a ser del 12% por el valor agregado de distribución, más lo que trasladen del aumento del transporte eléctrico. Ya subió la electricidad, Gato, 41% en diciembre. Y este es el consumo pico del verano. Bueno, es lo que se quejaba Tití Fernández. Claro, es el consumo. Vos fíjate lo que daba el dato. Horno eléctrico y la pava eléctrica, 2 personas, 4.400 pesos. Pero estos hay casos de boletas que llegan de 5.000 o 6.000 pesos realmente. Sería tremendo el aumento. Sería más digerible si no hubiera habido 135.000 personas sin luz entre el viernes y el domingo, ¿no? Además eso, ¿no? Sería más digerible si no hubiese habido esa cantidad de gente sin luz, sobre todo porque el ministro Juan José Aranguren despidió a los 100 y pico de trabajadores del call center de energía, del Ministerio de Energía, diciendo no hacen falta más porque no va a haber más cortes. Es decir, que ¿a dónde vas a quejarte? A ningún lado. Bueno, se puede seguir quejando al ENRE, pero no es lo mismo. En Energía lo que hacían era guiarlo en el reclamo, ayudar al usuario a restablecer ese servicio que hoy por hoy ya se convirtió en elemental. Sigamos adelante porque no es todo esto. Tengo más para el bolsillo del caballero, la cartera de la dama. Agua va a subir en abril entre el 25 y el 30% para los usuarios de AISA, o sea, área metropolitana, ciudad y conurbano. Ya subió el servicio de ABSA, de aguas bonaerenses, y según la distribuidora, la cooperativa que rija en cada provincia, también aumentó el servicio de agua. Es para abril, ya estamos en aumentos que superan los próximos 2 meses. El 40% sube el gas en abril, que ya subió 58% en diciembre, pero esto va a depender también de cuánto suba el dólar, porque estas tarifas están dolarizadas. Entonces, si el deslizamiento que tuvo el dólar de 17 y pico a 19 la semana pasada sigue para arriba, va a ser mayor el incremento. Esto está calculado con el dólar del año pasado. No sé si tenemos alguno más, Nico. Tenemos la última, donde se ve las prepagas. Esto lo autorizó el gobierno en el último boletín oficial del año. 4% suben a partir de febrero. Hoy le llegó mail a todos los que usan las prepagas con el aviso del cambio de facturación. Y los celulares, que según la compañía que tenga cada uno, claro, Movistar o Personal, aumentan 12%. Ahora, dentro de 15 días, en febrero o a mitad de febrero, es lo mismo porque el aumento es el mismo para todos, 12% el incremento para esto que también se ha convertido en un servicio básico, elemental, y que además tiene toda la gente, más que los teléfonos de línea. Exacto. Que hoy ya quedaron en la clase media. El desafío, Gato, te digo, para el gobierno es muy importante para el gobierno que en enero la inflación no supere el 2%. Bueno, a ver, hoy trascendió, Berco, no sé si tenés la información, pero que en Cava dio 3% la inflación de diciembre. Sí, el Ipsis, que es una consultora que nosotros siempre citamos porque nutrió de funcionarios a Duhovne, es oficialista, midió 2,6 en diciembre, que es altísimo. Pero claro, ¿a nivel nacional o ciudad? No, a nivel nacional. Yo te digo, en Cava estaría dando 3%, bueno, la de... Es altísimo. Ambos guarismos son muy altos, incluso para la nueva meta de inflación que se fijó el gobierno. ¿Qué es lo que pasa políticamente? Que si enero da una inflación de más del 2%, rápidamente los gremios van a sacar la cuenta. Obvio. 2% en un mes, más allá de que eso técnicamente no sea así, pero 2% en un mes es 24% en 12 meses.
Y si el gobierno dice 15 como tope, ¿cómo va a ir a las paritarias a ofrecer 15 si el primer mes del año le da 2 y en diciembre le dio 3? Los principales gremios ya están hablando de 20% que van a pedir de aumento como piso. Sí, sí. 20% como piso es lo que se van a plantar los sindicatos para pedir este año. Es que vos pensás que finalmente, con los aumentos del 20% promedio que hubo, 20 más gatillo, 20 y piquitos, 20 y plus del año pasado, se volvió a perder frente a la inflación del 24. Claro, totalmente. Y si ya se había perdido muy fuerte en 2016 por el ajuste, la evaluación, el incremento de precios generalizado, en 2017 la expectativa era recuperar. En el promedio se recuperó porque esos bonus ayudaron, pero se recuperó un poquitito de lo perdido en 2016. Muchos gremios que firmaron cláusula gatillo y ahora están buscando, por favor, que les reconozcan esa cláusula gatillo porque tampoco se la quieren reconocer. Hubo gatillos truchos, gatillos que no estaban bien firmados. Exactamente. La verdad que ahora la intención de mantener ese 15% parece tan audaz como hace 15 días parecía del 8 al 12 utópico que se había fijado Federico Sturzo. Exactamente. Berco, bueno, gracias. La verdad que muy completo. Lamentamos a nuestros queridos televidentes amargarles el primer día hábil, pero es lo que se viene, es la realidad, como decimos acá. Bueno, el intendente de Mar del Plata, el intendente de Cambiemos de Mar del Plata, aunque lo nieguen, nadie lo reconozca, la gobernadora María Eugenia Vidal ni lo quiere ver, ni que se le acerque el Mar del Plata a una foto, pero sigue produciendo frases desafortunadas. Ayer, en el primer día hábil, al inaugurar la temporada, al recibir a los primeros turistas, les preguntaron cómo iba a ser para atraer inversión. Una ciudad que está bastante despoblada de inversiones también, Y dijo, bueno, vamos a mandar a alguna chica bonita a los empresarios para convencerlos. Tenemos que conseguir unos pesitos más para hacer un poco de asfalto y después mandar a alguna chica bonita, convencer a empresarios para que vengan a invertir a Mar del Plata. Carlos Arroyo, intendente de Cambiemos de Mar del Plata. ¿37? No, ayer, 1 de enero del 2018. Ah, ¿en serio? Sí. Mira, pensé que era un archivo del año 22. Sí, no. Por eso digo, ¿viste? Es intendente de Cambiemos, no lo reconocen. La gobernadora María Eugenia Vidal, que está allí de vacaciones, no lo quiere ni ver. Pero es intendente de Cambiemos y ganaron las últimas elecciones allí. También esto refleja parte de cómo es cierto sector de la sociedad argentina, ¿no? Bueno, se lo comentábamos el viernes, lo vamos a estar analizando hoy con uno de los acusados. Realmente peligroso a nivel institucional. Es algo inédito para estos 34 años de democracia, que el gobierno, no es inédito porque vimos desde el comienzo de Cambiemos cómo persigue a todo aquel que opina diferente, cómo hay una persecución mediática, política, judicial contra sectores desde la oposición, pero que el viernes esto fue coronado por una denuncia del Poder Ejecutivo Nacional contra 11 diputados opositores, acusándolos de hecho de violencia. Para el 14 de diciembre, cuando se iba a tratar por primera vez, y 3 días después en los hechos, donde hubo una represión indiscriminada, sobre todo el 14 de diciembre, de la Gendarmería Nacional. No nos olvidemos que la Gendarmería Nacional y el gobierno de Macri habían sitiado el Parlamento Nacional. Y en ese marco se dio una represión tremenda. Muchos inocentes fueron a parar a la cárcel, como mostramos acá. Muchos fotógrafos heridos, colegas, gente inocente. Ahí lo vemos a Pietragala, porque uno de los denunciados va a estar esta noche con nosotros acá, que salió a rescatar gente inocente de las garras de Gendarmería. Bueno, hoy hablamos con Leopoldo Moró, que también fue denunciado por supuestos actos de violencia. Pues yo creo que es inédito en estos 34 años de democracia que el gobierno denuncie a legisladores de la oposición, ¿no? Sí, bueno, en realidad forma parte de un montón de hechos inéditos que se han producido en este último año o en el año que pasó en materia de violación del Estado de Derecho, de las libertades públicas, en el marco de un gobierno democrático, digamos, ¿no? Han pasado cosas insólitas en la Argentina, como transformar un suicidio en homicidio,
inventar delitos inexistentes, como el caso de traición a la patria, en fin, podríamos hacer una larguísima lista. Ellos creen que con esto van a intimidar, amedrentar, apretar a los diputados, con esta especie de procesamiento masivo de diputados de la oposición de varios partidos, porque además también están incluidos diputados de la izquierda. Sí. Yo desafío a cualquiera que me diga en qué momento de la historia ocurrió una cosa así en la Argentina, no solo en estos 34 años. En periodos democráticos anteriores, 7 diputados fueron a parar a la enfermería del Congreso. Bueno, enseguida vamos a retomar con Horacio Pietragala esto que es realmente inédito, peligroso, muy peligroso a nivel institucional que el gobierno de Cambiemos esté realizando este tipo de persecución política contra legisladores de la oposición, porque incluye a legisladores de Unidad Ciudadana, pero también de la izquierda. Ahora, fíjese, vivimos momentos realmente a nivel institucional muy serios en la Argentina y que hay que empezarlos a tomar con la seriedad del caso. Usted sabe que los actores, y mire qué dos pedazos de actores, Arturo Bonín y Graciela Dufo, junto con el director Marcelo Urquijo, excelente director de teatro, han conformado una cooperativa de trabajo. Ustedes saben que los actores es uno de los gremios que más difícil la pasan muchas veces y la han pasado mal en estos últimos años. Han conformado una cooperativa de trabajo y estaban para debutar este fin de semana en la ciudad de Córdoba. Llamativamente no pudieron salir a escena porque el productor que los había contratado para esta sala en la ciudad de Córdoba, estamos hablando, levantó la obra, cuestionando a Arturo Bonín, no por cosas que se decían en la obra, que ya hubiera sido muy grave, sino por declaraciones, por opiniones personales de Arturo Bonín sobre distintos hechos de la Argentina. Esta mañana en Radio 10, en Mañana Silvestre, hablamos con Arturo. Esto nos decía. Lamentablemente, no sé qué es lo que pasa, pero hay una suerte de intento, podríamos decirlo, de acotar la relación para con el público. Hablar de la obra y nada más. Es cosa que me parece perfecto. Yo cuando voy a algún programa voy a hablar de lo que hago. Y después si el programa tiene algún tinte de otra naturaleza, bueno, trataré de acoplarme. Acá simplemente fue una declaración que yo hice, un par de declaraciones que yo hice cuando le bajaron el programa a Víctor Hugo Morales y hablé de la libertad de expresión. A ver, Arturo, para ir entendiendo, no es por cosas que se dicen en la obra, sino por tus opiniones personales. Exactamente, este es el disparate. Bueno, es un disparate, claro, un absurdo total. En esta semana vamos a tener una reunión en la Asociación de Actores con los compañeros que me han llamado solidariamente y veremos qué se hace en una situación así, porque por un lado a mí me desorienta, por otro lado es desagradable que yo no me pueda expresar. Pero es una barbaridad. A ver, es una barbaridad. Sin ofender a nadie, sin menospreciar a nadie, sin hacer nombres propios, además, hablando fundamentalmente de lo que es el rol del Estado en una democracia en la que estamos viviendo. Bueno, esto iba a ocurrir en la ciudad de Córdoba. Sería bueno que el intendente radical de la ciudad de Córdoba o el propio gobernador se expresen sobre esto, o al menos que deslinden responsabilidades que no tuvieron nada que ver con este intento de censura para con Arturo Bonín, ¿no? Bueno, y antes de ir al debate, mostrarles un poco cómo medio gabinete y muchos dirigentes políticos veranean en la Argentina, están de vacaciones. Muchos en Punta del Este. Punta del Este este verano vuelve a ser ícono como los 90, Está medio gabinete, digamos, la crème del empresariado, tirando manteca al techo en Punta del Este. Bueno, el ministro Nicolás Dujovne en José Ignacio, Guillermo Dietrich también, el Latin Lover del gobierno, Francisco Cabrera, también en Punta del Este. El secretario general de la presidencia, Fernando de Andrés, también han elegido Punta del Este para sus vacaciones. Más en Punta del Este. El vicejefe de gobierno, Diego Santilli, también en Punta del Este. Jorge Macri, hasta ahora el único Macri en el complejo de los Macri Manantiales, ¿no? Ese que solía usar también
el ahora presidente. El secretario legal y técnico, Pablo Cluselas, también está de vacaciones en Punta del Este. Sigamos. En la costa atlántica, vamos a ver cómo están los políticos de vacaciones. Bueno, la gobernadora María Eugenia Vidal, que se ha instalado al menos la primera quincena como haciendo, digamos, como sede de gobierno en Mar del Plata. Sergio Massa en Pinamar, entre asados, cafecitos, va reorganizando un poco sus huestes. Y un Florencio Randazzo, que desde el 22 de octubre está mudo, no se lo ha escuchado más decir, a quien se presentaba como el gran político de la oposición a este gobierno, está en Valeria del Mar. Bueno, y en el sur está el presidente Mauricio Macri, que en principio iba a tener sus vacaciones hasta el día de hoy, pero extendió hasta el 7 de enero en Villa La Angostura, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su casa de El Calafate, su rincón en el mundo. Muy bien, así están entonces los políticos y medio gobierno de vacaciones. Bueno, estamos con Hugo Cachorro Godoy, de ATE, Hugo Yasky, secretario general de la CTA, y el diputado nacional Horacio Pietragala, ¿no? Hugo, buenas noches. No empiezan bien, lamentablemente, el año. Muchos despidos, amenazas. Terminamos mal y empezamos peor, porque terminamos el mes de diciembre hacia Navidad con 500 despidos, 550, y ahora se han sumado y han llegado a 1.200 despidos, pero además están desestructurando sectores, están cerrando la fábrica de explosivos en Azul, con lo cual 220 trabajadores quedan en la calle, están vaciando áreas de control de exportaciones e importaciones y control alimentario del SENASA. Hay 120 trabajadores del SENASA despedidos y se anuncian algunos más. O sea que tiene una direccionalidad, además de la masividad de los despidos, 1.200 y no sabemos cuántos más, también desestructuran las áreas productivas del Estado y las áreas de control, poniendo el control de las cuestiones alimenticias, la exportación y la importación en manos de las mismas empresas que son las que manejan esas áreas. Por esas razones es que hemos definido un paro para el próximo jueves, el 4 de enero, vamos a movilizar al Ministerio de los Despidos, el Ministerio de Modernización, porque hace más de un mes que el gobierno tampoco permite generar un espacio donde estos temas puedan discutirse. Es decir, no hay diálogo. No hay diálogo y nos dicen que no quieren hacerlo porque estas cosas son decisión tomada. Nosotros vamos a insistir porque entendemos que en la tarea, el rol de un gobierno es generar trabajo, ahora es tremendo, no generar desocupación. Es muy cruel la forma de anunciar los despidos, muy cruel, porque esto de anunciar con un papel en las puertas del lugar cuando la gente va a trabajar, no, Radio Nacional, Radio Nacional con un directamente el policías, el controlador digital, controlador los digital. Digo, es tremendo, es cruel esta forma de despido. Es como hoy decía la guionista Claudia Piñeiro en redes sociales, que lo de Radio Nacional parece un capítulo de Black Mirror, que es una serie ahora muy conocida, futurista distópica, que es eso, vos pones el dedo y una máquina te dice si tenés trabajo o no. Es tremendo. Ese nivel de deshumanización se alcanzó. Notable. Lo que le están diciendo es que la máquina no le da respuesta, no figuran los listados y quedan afuera. Cuando no, un policía le dice usted entra, usted no entra. En un acto de desprecio. Pero yo insisto con esto, están cuando hay que destacar, Cachorro, perdón, sectores enteros. Cuando para mí hay que destacar también que eso parte de la precariedad con la que se trabajó en el Estado en los últimos años, porque si alguien tiene un empleo que le pueden suspender un contrato de la noche a la mañana sin despedirlo, porque le suspenden el contrato, quiere decir que estuvo precario hasta 10, ahora. 15 y hasta 20 años de precariedad laboral son los trabajadores que están echando ahora. O sea, sobre la precariedad laboral cabalga esta política y encima tienen el tupé de decir no los despedimos, le damos por vencido el contrato. Claro. 10, 15, 20 años de trabajo. Ahora, ¿cómo se entiende que UPCN acompañe al porque gobierno? Son cómplices del gobierno, han sido oficialistas.
Ellos no tienen la culpa de que cambien los gobiernos, ellos siempre son oficialistas. Pero más allá de lo que hagan algunos dirigentes sindicales, para mí es muy importante lo que pasó en diciembre, porque demostró los límites de que el gobierno no puede creer que el voto para que lo constituyó en primera minoría le habilite a despedir y a perjudicar al grueso de la población. Esto está sucediendo en la provincia de Buenos Aires. Han echado a 550 trabajadores. En Tierra del Fuego han congelado los salarios durante 2 años. O sea, la política del gobierno es fomentar la reducción de haberes en los trabajadores. Lo de Martiniano Molina que en son Quilmes. más, en Quilmes. La perspectiva es que puedan ser más los despidos. Pero además diciéndole a la gente que no representa el perfil de empleado. No sé qué perfil quieren. ¿Los van a seleccionar si son altos, rubios, de ojos celestes para llevarlos a trabajar al Estado? Con caso me he enterado hoy de gente que conozco discriminándolos por gordos. Sí, discriminándolos por gordos. Es que el gobierno monta el argumento de que hacen estudios de la población óptima. En realidad eso es una mentira, porque lo que determina es la discrecionalidad, la arbitrariedad con que están despidiendo personal de manera tanto en el Estado Nacional, y esto alimenta que se reproduzcan en las provincias y en los municipios. Bueno, en las provincias el propio por eso hay presidente que ponerle límites. Tiene que hacer ajuste. Por eso que le vamos a poner límite, por lo menos vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que esto sea así, porque los despidos que se suceden en el Estado Nacional después se reproducen en el ámbito privado. Claro. Entonces, es una problemática que hace al conjunto de la sociedad. Hugo, y dos cuestiones centrales para este comienzo de año. Primero, lo que recién mostraba Berco, los aumentos en todos los sectores. Sí. ¿Y cómo están con el tema de la pauta salarial? Porque el gobierno aspiraba a 10%, le había ofrecido a los maestros en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Sí, empezaron con el 8%. Y yo creo que... 9 le ofrecieron a los bancarios la semana pasada. 9 a los bancarios la semana pasada. Creo que el gobierno está generando todas las políticas que le impuso el Fondo Monetario Internacional, porque estos despidos que hay en el Estado, más el ajuste jubilatorio, más la política de depresión de los salarios, es una receta que le aplica el Fondo Monetario en todos los países de América Latina. Y lo que nosotros creemos es que la discusión paritaria no puede estar por debajo del 25%. Creo que el gobierno, con todos estos aumentos que está anunciando, vos fijate que ningún aumento baja del 40%, porque son acumulados, porque vienen generando ya pérdida del poder adquisitivo. Entonces, una economía donde el salario va por debajo del aumento del transporte, de la luz, del gas, de los alimentos, genera más desocupación, más recesión. Cuando dicen no, lo sacamos del Estado pero pueden ir a trabajar en el sector privado, es mentira. Es mentira. Y lo que más indigna es esto que acabo de enterarme, que el presidente se alarga las vacaciones. Hoy Diario Clarín dice, vivimos en un país perfecto porque los que lo gobiernan pueden estar de vacaciones y no pasa nada. Y la verdad, los que gobiernan este país son los ricos. Los que gobiernan este país es el Fondo Monetario. El presidente puede estar de vacaciones y alargarlas tranquilamente, porque lo que aplican es como un engranaje que una vez que empieza a girar, lo único que lo para es lo que decía Cachorro Godoy. Perdón, la movilización. Perdón, ya iban 90 días el presidente de licencia en los 2 años de mandato. Sí, claro. Es un mes y medio presidente... por año. Un mes y medio por año. Es un presidente que realmente le demuestra a todos los argentinos lo contrario de lo que él dice. ¿Vieron? Cuando él dice hay que trabajar, hay que esforzarse, basta de ventajita. Bueno, ahí lo tenemos al presidente afecto y adicto a las vacaciones prolongadas, mientras todo aumenta y el salario cae. Hugo, y digamos, ¿ustedes en la CTA tienen plan de lucha también como los trabajadores de ATE? Nosotros estamos trabajando junto con sector disidente de la CGT, cada vez más grande, junto con la otra CTA y con todos los movimientos sociales,
para poder anunciar a más tardar en la última semana de enero una convocatoria conjunta que va a ser multisectorial y en la que vamos a estar de las distintas centrales, de los distintos movimientos sociales, encarando un plan de acción que tiene que ver con la discusión de las paritarias, con los despidos y también con un tema que para nosotros no está terminado, que es recuperar la movilidad jubilatoria y luchar contra la privatización. Ustedes vieron a la... Bueno, es la última recomendación del fondo. Pues eso quería decir. Privatizar inmediatamente, el sistema jubilatorio. Claro, inmediatamente después de liquidar la movilidad, la privatización. Esa es la salida porque todas estas medidas del gobierno además desfinancian al sector estatal. Fíjate lo que vos decías hoy. Entregaron graciosamente 20.000 millones de pesos. Mientras siguen subejecutando los presupuestos de educación, de salud, de ciencia y tecnología y calculando a la baja el presupuesto que el próximo año va a significar un conflicto con los docentes ni bien empiece el ciclo lectivo, porque lo decíamos el día de la sesión cuando tratamos el presupuesto. Con este presupuesto, después no pregunten al cielo por qué los docentes van al conflicto, claro, porque los empujan en el mismo momento que deciden bajar los fondos para educación e ignoran la paritaria docente nacional. Y además que, nacional. bueno, hoy también nos hemos enterado que están desguazando más planes educativos, más programas educativos, ¿no? En las distintas áreas. Forma parte de la política de los despidos y lamentablemente significa no solamente castigar al que es despedido, significa castigar a ese niño o joven de pocos recursos, pobre, que se beneficiaba con esos planes sociales educativos y que ya no van a existir más. Bueno, acá me rectifico, son 21 los trabajadores de Radio Nacional que han sido despedidos en el día de hoy. Nuestra solidaridad para con muchos de ellos. Horacio Pietragala, y a todo este condimento, esta preocupación institucional, un gobierno, un hecho inédito que un gobierno denuncie a 11 diputados de la oposición. ¿No? Sí. Es inédito realmente. Sí, inédito, no nos sorprende porque, bueno, es lo que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri desde que asumieron, atacando a los distintos poderes. Primero empezaron con el Poder Judicial, con los distintos jueces que sacaban algún fallo, alguna medida que no les gustaba a ellos, lo empezaban a perseguir, hasta amenaza a la familia, digo. Hubo una persecución al Poder Judicial para adoctrinar, muchos se tuvieron que renunciar, con Gil Carbó pasó lo mismo, y bueno, ahora empiezan con el Poder Legislativo, ¿no? Creo que lo que hicimos ese día fue lo que hicimos siempre nosotros. ¿De qué los acusan? Bueno, nos acusan de interferir en la detención de personas con la Gendarmería, sí es lo que hicimos, la verdad que está grabado. Vimos una cacería, esa imagen donde sí, tiran... Esa, que estaba tratando de parar que no se lleven un chico que vive a la vuelta del Congreso, que es en situación de calle. Eso fue a las 19:30 horas. Empezaron a reprimir a las 11 de la mañana. Eso fue 19:30 horas. No pararon la represión, no pararon. Eso fue el jueves, ¿no? La primera gran militarización del Congreso. Y fueron más de 8 horas de represión constante. Se le acabaron los gases lacrimógenos, la pala de goma. Empezaron a tirar productos vencidos contra la sociedad. Y lo que venimos militando de años ya... las políticas de Mauricio Macri las conocemos en el gobierno de la ciudad, no nos podemos olvidar de lo que fue la represión en el Borda, que también sufrimos represión, lo que éramos diputado nacional, lo que fue el desalojo del barrio Papa Francisco, el Indoamericano. Es una práctica habitual de un gobierno neoliberal como este, lo que nos preocupa más allá... Sí, pero yo no tengo, me parece que hay que ponerlo en el justo término. No tengo recuerdo, creo que fue en el año 85 cuando el gobierno de Alfonsín denunció a algunos periodistas, algunos que también incluso puso preso a alguna gente, pero creo que, no sé si fue en 85 87, pero creo que después de eso no hay registro de un gobierno denunciando a legisladores de la oposición. Y en un marco de persecución realmente preocupante, ¿no? Sí, viene en cadena también con lo que sufren nuestros compañeros que eran funcionarios,
que hoy están detenidos sin garantías, ni siquiera declaraban y ya estaban detenidos. Hoy hay presos políticos en Argentina, lo que sufrió Milagro Sala, pero tiene que ver con una práctica que lleva adelante un gobierno que fue cómplice con la dictadura. No es la dictadura, estamos en un momento democrático, que quede claro, en un gobierno democrático elegido por el pueblo, muy autoritario, y que es la pata civil de esa dictadura, ¿no? Y sus cachorros, digamos. Porque la verdad que todos los CEOs que hoy nos están gobernando y que son parte, los funcionarios de este gobierno, fueron socios de esa dictadura, los cómplices civiles de esa dictadura. Hoy, ¿cómo actúan? Con la modalidad que se da en toda Latinoamérica, una justicia cómplice que ayuda al Poder Ejecutivo a llevar adelante sus medidas y adoctrinando o tratando de adoctrinar a todo aquel que se interponga en el modelo económico que ellos están llevando. Hugo, y para Hugo Yasky también, el gobierno terminó el año anunciando reforma laboral para el mes de febrero. Vuelven a la carga con ese tema. Sí, yo creo que van a intentar, con la complicidad de algunos, hacer aprobar esa ley. Dijo que tenía el apoyo de la CGT, Marcos Peña. Algunos firmaron eso. Yo creo que en las demostraciones, el nivel de resistencia y oposición a la reforma previsional se va a reproducir en el mes en el que intenten aprobar esta reforma laboral. Porque, ¿aunque esté avalada por la CGT? Aunque esté avalada por la CGT, exactamente, porque el perjuicio que produce sobre el conjunto de la clase trabajadora. A ver, cuando afectaron a los jubilados, a los 17 millones de jubilados y familias con asignación universal por hijo, no estaba ahí organizado sindicalmente, pero era tal el agravio social que generaba. Y esto es lo mismo, es tal el agravio, el retroceso en términos de años sobre los derechos de los trabajadores, que los propios trabajadores y sectores del pueblo vamos a salir a defenderlo, porque además hay una crisis de representatividad y hay una redefinición sobre las perspectivas. Por eso es que ahora cuando el 4 vamos a hacer el paro y la movilización, no solamente vamos a parar y movilizar los estatales, vamos a tener mucha solidaridad, porque el intento del gobierno de querer agraviar y descalificar al trabajador estatal ha fracasado. Ajá. Hugo, este tiene que ser el año de la reorganización de la CGT, porque está claro que hay una CGT que ya hizo bastante la vista gorda en estos últimos 2 años a despidos, a situaciones anormales en el ámbito laboral. Va a ser un año de muchas luchas y movilización. Yo creo que va a superar lo que fue el año pasado. Se van a quedar con las ganas de la reforma laboral, porque por más que se lo hayan prometido al Fondo Monetario Internacional, los que avalaron esa reforma es un puñado de dirigentes de la CGT. La inmensa mayoría de la CGT en todo el país está repudiando ese aval que le dieron al gobierno de manera inconsulta. Y todo el movimiento sindical, las 2 CTA, la inmensa mayoría de la CGT, que es la que está en pie de lucha, más los movimientos sociales, vamos a impedir este nuevo intento de avasallar conquistas que vienen de la época de Perón y de Evita. Es decir, acá no estamos discutiendo lo que se conquistó con Néstor o con Cristina Kirchner. Es Perón y es Evita, y nadie va a permitir que, por más que haya un puñado de dirigentes que entregó esas conquistas, el gobierno lo pueda hacer. Además, creo que va a haber un debate en la Cámara de Diputados y en el Senado. Bueno, y ahí es donde se van a ver los pingos. Claro, ahí se van a ver qué peronista aprueba una reforma laboral también. No creo que haya muchos peronistas dispuestos a levantar la mano. O qué senadores peronistas acompañan una reforma laboral. Y acá como usted dice, para todo peronista, la verdad que acompañar una reforma laboral ya de por sí debería ser y el que lo haga se va a tener que sacar la careta y mostrar que es de derecha y neoliberal como los que gobiernan. Hubo peronistas que aprobaron las privatizaciones, el desguace del Estado, la reforma del Estado. Pero este es el núcleo, este es el núcleo de las conquistas del peronismo. El que vote en contra de esto se recibe de neoliberal y de derecha. No, y aparte con 12 años mostrando un peronismo totalmente distinto que estaba muerto en los 90, ¿no? Digo, Néstor y Cristina instalaron un peronismo diferente, puesto en la lucha social, en la igualdad social, y creo que esa es la gran diferencia de que hubo en los 90, no había dónde aferrarse. Venimos de una experiencia
con muchos errores, pero con muchas cuestiones positivas, con muchas reivindicaciones y conquistas sociales que hicieron que el peronismo enamore de vuelta. Horacio, ¿y no también. temés que, como peronista digo, Sí. temés que el peronismo, porque esos ciclos históricos se llevan a las personalidades puestas? Los Kirchner en los 90 eran menemistas ellos como personas. Después empezaron a discutir algunas cosas, después... Bueno, no, a Cristina la echaron del bloque, había... Sí, pero votaron la prevención del PF. No es para hacer historiografía, lo que quiero decir es el peronismo transita esas olas de la historia y va cambiando, mutando. ¿Y si ahora el peronismo es Urtubey? Eso te pregunto, digamos, si ahora no hay que contar el peronismo como un aliado, sino que ustedes son otra cosa, un híbrido centroizquierdista o algo así, y el peronismo es Pichetto. Bueno, esa es la disputa que se va a dar y creo que la sociedad va a tener que elegir un modelo y nosotros encargados de mostrar quién está reivindicando las mejores banderas del peronismo, digamos, ¿no? Va a haber otros que van a estar asociados al sistema económico que se está instalando hoy, no solo en Argentina, sino en toda la región, y otro proyecto político que va a estar asociado a los movimientos nacionales y populares de toda la región. Y o sea, reunificación reivindicando una bandera que nosotros la creemos, porque obvio que fue así para nosotros, la reivindicación del peronismo tiene que ver con ese pensamiento de izquierda o centro izquierda que tenemos y asociamos lo mejor de ese peronismo a eso, ¿no? Entonces, reunificación de la oposición difícil, digamos, sigue estando... Y hay que ver que, creo que no van a tener mucho la línea lugar. divisoria, no van a tener mucho lugar, la línea divisoria de la reunificación de la oposición no es Urtubey. Urtubey ya es casi un hijo putativo de Cambiemos. Es decir, olvidémoslo. Yo creo que la línea divisoria va a pasar por otro lado. Pichetto. Vamos a ver quiénes son los justicialistas, quiénes son los peronistas, porque hay una graduación, y quiénes quieren realmente construir un proyecto de unidad que inclusive tiene que tener a sectores de la izquierda para que en la Argentina dejemos de tener un gobierno, como decían hoy, de los ricos para los ricos. La sensación de los que miramos horrorizados la deriva del gobierno, pero no somos kirchneristas, es que, la oposición, así como está, no le puede hacer frente. No, lo que pasa es que esa es una, discúlpame. Sí. Yo creo que creer que la evolución de la realidad del país evoluciona como cambios de una fotografía rígida, creo que es equivocada. Si así hubiera sido, el gobierno después del triunfo electoral de octubre hubiera andado en una autopista para producir todas las reformas que impuso, creyó que quería imponer. Creyó que podía y no pudo, porque hay un protagonismo popular y es cierto que hay mucha fragmentación, pero hay una búsqueda en la calle y en debates de alternativas que se está dando en distintos sectores populares. Entonces, ni Urtubey, ni Pichetto, ni los que están convalidando esto de no solamente de gobernadores, sino de expresiones sociales como las que hablamos de la CGT, van a ser los actores de las propuestas alternativas que se generen. Creo que se están generando otras cosas y ese debate se está dando en la Argentina y va a ser mucho más acelerado de lo que algunos creen. Por eso actores están siendo cómplices y acompañando las medidas de este gobierno también. Bueno, muchas gracias a los tres por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hacemos gracias. Con la realidad, dura en el comienzo de este año, pero es la realidad que te mostramos aquí en minuto 1, mientras otros te la esconden directamente. Cuando volvamos de la pausa, el año terminó con el pedido para indagatoria el próximo 27 de febrero para el ministro de Agroindustria, Luis Echeverre. Está acusado, entre otras cosas, de defraudación. Tiene, nos decía su hermana el viernes, 18 denuncias. Y el 27 de febrero, el primer ministro que va a indagatoria en la era de Mauricio Macri. Enseguidita, tras la pausa, vamos a estar dialogando con Soledad Díaz. Es amiga de la familia que conoce todo sobre las causas judiciales que acechan y acosan al ministro de Agroindustria. Enseguidita, tras la pausa.
El año terminó con el pedido a indagatoria por parte de la provincia de Entre Ríos, de la justicia de la provincia de Entre Ríos, contra el ministro de Agroindustria, Luis Echeverre. Está denunciado, entre otras cosas, por desvío de fondos. 18 causas penales, nos decía el viernes su hermana Dolores Echeverre, quien lo viene denunciando desde hace tiempo. Ya tendría que haber ido a indagatoria Luis Echeverre, pero ha venido posponiendo bajo distintos artilugios y ahora el 27 de febrero está en una situación muy complicada el ministro de Agroindustria. Incluso para algunos abogados sostienen que si se aplicara la teoría Irurzun, como se aplica por parte de jueces y fiscales para detener indiscriminadamente a opositores, Echeverre tendría que caer dentro de la teoría Irurzun y estar preso. Bueno, eso es lo que muchos están sosteniendo. Bien, y estamos con Bárbara Díez de Tejada, es amiga de Dolores Echeverre y quien conoce... Soledad, perdón. Sí. Soledad. Bárbara es mi prima. Claro, bueno. Soledad, disculpa. No, Soledad Díez de Tejada. Y conoces mucho de este tema, ¿no? Pues sos muy amiga de Dolores, de la hermana de Echeverre. Sí, cuando surge este tema, que bueno, no está previsto que Luis Miguel fuera nombrado ministro ya por el 2014, surge en Rural el tema de todas las causas. Entonces, bueno, para no hablar por boca de ganso, yo hablé con un abogado amigo en Entre Ríos y me pusieron un poquito al tanto de las causas. A ver, cuando hay una ¿Vos tenés alguna participación, digamos, en algún tema de la sociedad rural, del interior del país? En ese momento yo era delegada en Venado Tuerto. Por eso te empezaste a meter en el tema. Claro, como en una reunión de delegados yo dije que en realidad, teniendo tantas causas y cuando uno sabe que en temas familiares no es fácil llegar a la justicia, uno siempre tiene mecanismos anteriores y es un poco antipático llegar a la justicia con hermanos o con padres. Entonces me parecía que esto, y viendo un poco las causas y viendo que la justicia tomaba las pruebas y aceptaba pruebas, en una reunión de delegados yo sugerí que Luis Miguel, que era presidente en ese momento ya de la Rural, pidiera licencia hasta que terminara de limpiar su buen nombre y honor, ¿no? Porque siempre partimos de la base que todo el mundo es inocente hasta que se prueba lo contrario. A raíz de yo soy un poco bocona y lo dije, me animo a decir las cosas, me pidieron que me retirara como delegada de Sociedad Rural Argentina. A raíz de esto yo me contacto con Dolores o Dolores conmigo, ella conmigo, para solidarizarse porque me habían echado de delegada, y a partir de ahí empiezo a seguir las causas de cerca y me parecía que todo esto salpicaba a la entidad, porque ante todo las entidades prevalecen en el tiempo y las personas pasamos. Exacto. Vaya si prevaleció la Rural desde 1866, ¿no? Exacto, exacto. Y pasa que se modernizan y que se actualizan, pero la gente pasa. Me imagino cómo te habrás sentido con el bono de 500.000 pesos que la Sociedad Rural le dio a Echeverre, ¿no? Sí. Como muchos de la provincia de Buenos Aires que han manifestado su desagrado, por ejemplo. Por lo pronto, cuando uno administra dineros de terceros, y esto va para dirigentes agropecuarios de las entidades como para políticos y funcionarios, ¿no? Cuando uno administra dinero de otra persona tiene que ser muy prolijo, porque con la plata propia uno puede hacer lo que quiera. Si quiere puede prender habanos, ¿sí? Pero con la plata de otras personas uno tiene que ser muy cuidadoso, mucho más austero que con la propia. Y empezaste ahí a involucrarte, ¿y qué encontraste detrás de Echeverre, presidente de la Rural? Con respecto a esto del bono, lo que no fui yo la primera que pateé el tablero, ¿no? Fueron delegados de otra seccional, yo pertenezco al distrito 6. Los del distrito 2 escribieron una carta que no sé si se filtró o la filtraron ellos, que salió en el diario La Nación, con lo cual abrieron la puerta a que uno pueda opinar. Yo lo que siempre opiné es que ante la duda hay que preservar las entidades y la honorabilidad de un montón de socios y de personas que están atrás de las entidades.
Entonces, ante la duda, hay que ser muy cuidadoso. Hay que dar un paso al costado, hay que dejar de lado las ambiciones personales y preservar, ante todo, que la institucionalidad funcione y siga funcionando. Pero esto no lo hizo Etcheverry. Y las causas judiciales, digamos, son variadas y muchas. Sí, tiene muchas, y de hecho ya hay algunas que no pertenecen a Dolores, sino que han sido interpuestas por fiscales, por la Procelac, o bueno, hay algunos, no sé si son pruebas que ha presentado el Banco Central. También. ¿Cómo definirías en ese contexto la carrera empresarial de Etcheverry? Me parece que es bastante complicada, porque uno cuando administra algo puede tener errores, por lo general somos todos humanos, tenemos errores, pero me parece que esto pasa a ser un poco grosero y además surgen cosas como, por ejemplo, los subsidios, claro, los créditos subsidiados, ¿no? Uno tiene que predicar con el ejemplo. ¿Quién no ha tenido, y más después del kirchnerismo, donde fuimos un poco apretados los productores, quién no ha tenido algún problema financiero y a veces era más fácil caer? Pero si uno predicaba que no tenían que tener subsidios o tasas subsidiadas, o estaba exactamente donde estábamos reclamando la libertad de producir, la baja de retenciones o la eliminación de retenciones, entonces uno tiene que predicar con el ejemplo. ¿Lo ves muy complicado frente a la justicia, Etcheverry, ahora cuando se tenga que presentar y lo que se está destapando? Yo creo que sí. Además, acá hay una denuncia de un abogado a quien no conozco, que estuve mirando un poco todo el fundamento, que bueno, es público, que salió en todos lados, por eso es que lo pude leer, donde este abogado plantea cuestiones de incompatibilidad de funcionario público cuando recibe el bono. Hubo algunas desprolijidades, creo en... Pero más allá del bono, Dolores, te digo, Soledad, perdón, yo con los nombres sí, no sé, así que disculpa. Lo hace con todo. Sí, está perfecto. Soledad, más allá del bono, que es una parte complicada de esto que estás vos indicando, las causas por el desvío de fondos, los créditos a tasa subsidiada, que después se vio que iban a otro, no se sabe a dónde fueron a parar. ¿Está complicado, Etcheverry? Yo creo que sí, porque algunas de las pruebas que han presentado, y que son pruebas de bancos, o sea, son registros contables de bancos, la ruta del dinero y todo, demuestran que algunas, si no queremos decir que hubo algún delito, algunas desprolijidades hubo. Uno tiene que ser muy prolijo cuando maneja dinero de otros en una sociedad anónima, en una empresa familiar. Cuando uno, como manejo yo, dinero de mi padre o de mi madre, uno tiene que ser muy prolijo con eso. ¿Y el resto de la familia y el entramado de relaciones de los Etcheverry está con Dolores o con Luis Miguel? No, evidentemente están los tres hermanos y la madre, y en estas sociedades las mayorías siempre ganan, y muchas veces la única defensa que uno tiene es la justicia penal, especialmente en sociedades anónimas. Uno como accionista minoritario no tiene más que ir a la justicia porque no tiene otro mecanismo para reclamar. Y es evidente que ella estaba fuera de la toma de decisiones y que algunas desprolijidades o algunos desvíos pareciera que hubo. Y además, tratándose de una mujer que está sola peleando con su hermano, siempre empiezan en esta sociedad machista los calificativos o tratándola de desprestigiar. De loca, ¿no? De loca, bueno, eso fue una de las cosas que yo primero admiré en ella, es que me sentí un poco identificada, es desde el llano, plantarse contra el poder, ¿no? Porque la familia de Luis Miguel y de los chicos, bueno, los conozco a ellos, es una familia con mucho poder. Quienes nos hemos enfrentado alguna vez al poder desde el llano, porque no es lo mismo presentarse desde una banca, desde un puesto público, desde que que te esté cuidando algún medio grande, ¿no? De estos de comunicación. Yo me enfrenté al poder desde el campo. Soledad, ¿y vos tuviste mucho aprietes cuando empezaste a denunciarlo a Etcheverry? Además de haberte echado de la ciudad rural. No, sí un apartamento, si yo entro... a un lado. Sí, yo entro en sociedad rural y... Era la oveja negra. Y cambian las caras, pero a mí no me importa nada. No me importó enfrentarme al kirchnerismo desde el medio del campo, mujer, sola, que tampoco me importa lo que digan ni nada. Sí, reconozco que hay gente de muchísimo valor. Creo que el presidente actuó de buena fe,
Pellegrina. Creo que actuó de buena fe, mal asesorado. El presidente de la Rural, al pagarle este bono. Sí, ¿Vos creés que lo tiene que devolver Echeverría esa plata a la Rural? Por supuesto, yo creo que es plata de los socios. La Rural está con problemas financieros. Y me parece que no corresponde. No corresponde porque cuando uno hace una carrera gremial, lo hace por la camiseta, claro, ¿sí? Lo hace por la camiseta. ¿Y cuánto cobra el directivo de la Rural en general? Mira, yo no sé en este momento, igual cobran presidente y vice nada más. En la última asamblea que preguntamos, que fue hace 2 años, cobraba 120.000 pesos. Yo nunca estuve de acuerdo con el tema de del pago a los directivos. De hecho, en muchas cámaras patronales, en la mayoría de las cámaras patronales no se cobra. No, en la UIA no se cobra, en AEA no se cobra. En CRA no se cobra. Cámara de Comercio. Federación Agraria, bueno, tiene algún tipo de... Soledad, ¿y vos creés que va a crecer esta demanda? Lo hicieron en la provincia de Buenos Aires. ¿Creés que va a crecer en el interior para exigirle al presidente actual de la Sociedad Rural a que pedirle a Echeverría que devuelva ese dinero? Yo creo que sí, que hay que hacerlo por los canales institucionales. Creo que los del Distrito 2 lo hicieron, presentaron una carta, y que hay que seguir por los canales institucionales. ¿Qué son los canales institucionales? ¿Qué hay? ¿Asambleas? Sí, exactamente. ¿Cómo funciona? Se pueden pedir asambleas extraordinarias, se puede pedir explicaciones dentro de los canales institucionales, ¿no? Que son siempre siguiendo los pasos institucionales. Así que somos muchos los socios que no estamos de acuerdo y que pedimos explicaciones. ¿Y vos creés que la justicia va a actuar? Vos decías recién, los Echeverría es una familia poderosa. Ha venido pospuesto, porque ya estaba, el otro día Dolores nos contaba que estaba para este año una citación indagatoria y logró posponerla Luis Echeverría. Ahora es ministro. Ahora tiene muchas posibilidades de obstaculizar a la justicia, de presionar a la justicia, porque además es uno de los ministros que los puso Macri por decisión de Macri. Digo, tiene poder. ¿Vos creés que la justicia puede actuar libremente o va a estar condicionada? Me parece que en este caso, bueno, se ha hecho público todo. No era lo mismo para Dolores cuando estaba el kirchnerismo, que la tildaban de kirchnerista, entonces estaba blindado. Ahora también se puede tildar de kirchnerista cualquiera, parece, ¿no? Sí. Es algo permanente. A mí me tildan en las redes de kirchnerista, y yo fui la primera que salía a la ruta en el 2008, y yo era antikirchnerista en el 2003, así que cualquier cosa puede pasar hoy. Creo que algunos nos vamos a caer en la grieta y nos vamos a ahogar ahí, pero bueno, sí, el tema es que hoy es público, y cuando uno hace público las cosas ya es más difícil, ¿no? Uno se está cubriendo un poco más, entonces hay que andar con pies de plomo. Soledad, te agradezco mucho tu participación. Gracias. Soledad Díez de Tejada fue y es integrante de la Sociedad Rural Argentina, una de las primeras que empezó a denunciar a Luis Echeverría cuando tenía poder en la Sociedad Rural Argentina. Berco, hasta mañana. Hasta mañana, Gato. Bueno, mañana a las 21 nuestro punto de encuentro con la realidad, hoy más que nunca, aquí en Minuto 1 a la pantalla de C5N. Gracias, hasta mañana.